En las paredes de los templos, en losas de piedra verticales, llamadas stelae, o en un edificio en forma de cúpula, denominado tolos, como en Epidauro, se registraban numerosos sueños de éxito en los que se describían los problemas, las cuestiones médicas, los medios de curación. Ejemplos famosos se encuentran en el Asclepeión de Epidauro, donde 4 estelas de piedra caliza exhiben unas 70 descripciones de curaciones atribuidas a los poderes curativos de Apolo y Asclepio. Los registros de curación, llamados Iamata del siglo IV a.C., se basan en parte en inscripciones más antiguas. Relatos extraordinarios sobre los poderes curativos de los dioses promovían un santuario. Los informes describen el éxito de la incubación de sueños, la curación de dolencias y heridas y la eficacia de los consejos. En el mundo grecorromano, los milagros de curación se refieren a enfermedades y lesiones muy diversas. Algunos relatos solo proporcionan información superficial. Un santuario dedicado a Asclepio y su hijo Maquión, en Gerenia, afirma simplemente que la gente puede curarse allí. Otros dan detalles, como en el caso de Marco Julio Apelas del siglo II después de Cristo de Asia Menor. Dice: «Al final el dios tenía razón. Valió la pena tomarse tantas molestias. Durante mucho tiempo fui un hombre atormentado. Tenía problemas de salud todo el tiempo. Había perdido la salud y la tranquilidad. Frecuentemente el dios se me aparecía en sueños y me daba coraje. Una noche soñé con el dios. Me aconsejó visitar su santuario en Epidauro para curarme. Subí a un barco. El viaje fue insoportable. El movimiento del barco me mareaba y no veía el momento de pisar tierra firme. Finalmente llegué sano y salvo a Asclepeión de Epidauro. Allí seguí al pie de la letra las instrucciones de Dios. Me apliqué barro curativo en el cuerpo. Caminé descalzo. Otras veces caminaba durante horas y horas y después seguía haciendo ejercicio. Comía queso y pan y apio con lechuga. Según las instrucciones de Dios, así debía de ser. Y aunque me había aconsejado beber leche y miel, una vez que bebí leche sola, se me apareció en sueños y me dijo que no me olvidara de la miel. Pasaron los días y empecé a perder la esperanza. Así que le rogué a Dios que me curara lo más rápido posible, y así lo hizo. Después de un sueño portentoso, mi salud se vio restablecida. Alabado sea Asclepio. Estoy tan feliz de haberme recuperado. Un famoso relato de una peregrinación para incubar sueños procede de Aelius Arístides, autor de Cuentos Sagrados. Aunque se ha cuestionado la base fáctica de la obra, describe cómo Arístides, que parece haber estado permanentemente enfermo, buscó la curación durante varios años en Asclepio, Serapis e Isis. Arístides describe haber tenido visiones de Isis, Atenea, Igeia y Apolo, y en una ocasión, Isis, Serapis y Asclepio aparecieron todos en el mismo sueño. También hubo una luz de Isis y otras cosas indecibles que pertenecían a cualquier salvación. Serapis también apareció en la misma noche, tanto él como Asclepio. Eran maravillosos en belleza y magnitud y en cierto modo semejantes el uno al otro. Arístides ilustra una actitud típicamente suplicante en medio de graves sufrimientos. Una vez emprendió una peregrinación por el mar embravecido hasta Egipto para recibir curación. Las personas que se arriesgaban así podían estar realmente desesperadas. Algunos piensan que el esfuerzo de hacer el viaje podía haber facilitado por sí mismo el proceso de curación. Otros ejemplos son los siguientes. Panfaes de Epidauros, que sufría una úlcera cancerosa en el interior de la boca, tuvo un sueño en el que Dios le abría la boca con la mano, le sacaba la úlcera y se la limpiaba, con la consecuente curación. El arqueólogo Hermann Hilprecht relató un sueño en el que un sacerdote asirio acudía a él y le revelaba la traducción exacta de la piedra de Nabucodonosor. Un tipo de sueño poco frecuente en las inscripciones se refiere a los sueños compartidos, los sueños dobles. El mismo sueño, que son coincidencias o sincronicidades junguianas, experimentado por la incubante y el sacerdote del templo. Se trataba de un aspecto importante del efecto curativo. Se puede ver un paralelismo en la psicoterapia contemporánea, donde el papel del terapeuta se corresponde con el del sacerdote. Se conoce un ejemplo de Epidauro. Se trata de Arata,
una mujer espartana en un caso de hidropesía. Su madre tuvo un sueño. Soñó que Dios cortaba la cabeza de su hija y colgaba su cuerpo con el cuello hacia abajo. Luego, tras una copiosa efusión, descolgaba el cuerpo y volvía a poner la cabeza sobre el cuello. Después de tener este sueño, volvió a Esparta y se encontró con que su hija había tenido el mismo sueño y ahora estaba bien. En comparación con el vasto corpus de literatura sobre la incubación de sueños en la antigüedad, se ha investigado relativamente poco sobre esta incubación de sueños en la era contemporánea. Se ha llevado a cabo en laboratorios del sueño desde la década de 1960, pero a diferencia de en la época clásica, el enfoque contemporáneo se centra en la resolución de problemas y la creatividad. William Dement, investigador estadounidense del sueño, describió una técnica que consiste en inducir estos sueños pensando en un problema durante 15 minutos antes de dormir. Deirdre Barrett probó experimentalmente esta técnica utilizando estudiantes como sujetos. Tras registrar sus sueños durante una semana, evaluaron el grado en que estos abordaban cualquier aspecto del problema o intentaban solucionarlo y cuáles contenían una solución satisfactoria. 2 jueces externos se encargaron también de calificarlos. Los participantes calificaron el 49% de los sueños como pertinentes y el 34% como que contenían una solución, lo que fue similar a lo que dijeron ambos jueces, 51% y 25%. La conclusión de que pensar en un problema antes de dormir influye en el contenido de los sueños se ha reproducido en al menos otro laboratorio. La técnica moderna de aprendizaje de la incubación de sueños se basa en lo siguiente: centrarse en un determinado problema antes de acostarse durante la semana. Repetir que se va a soñar, similarmente a un sueño lúcido. Prestar atención a un área concreta, pensar en un problema y en cuanto surge una imagen, retenerla en la mente antes de conciliar el sueño. Colocar ayudas de apoyo junto a la cama, como una foto de la persona con la que se tiene un problema, o de una persona fallecida, o un lienzo en blanco para un artista. Permanecer en la cama hasta recordar el sueño. Aún se desconoce el estado de conciencia en el que se produce la resolución de problemas, ya sea durante los sueños REM, los pensamientos de vigilia, o durante los pensamientos del sueño no REM. Una posibilidad es que el proceso se produzca mientras la persona reflexiona sobre un sueño y no durante el sueño en sí mismo. Lo más probable es que el éxito sea el resultado de una combinación de pensamientos previos al sueño, sueños REM, sueños no REM y posiblemente incluso un falso despertar y reflexiones sobre el sueño después de despertar. En un experimento de resolución de problemas realizado por White y Tatro, 96 soñadores frecuentes registraron sus sueños más vívidos durante 10 días. Calificaron los estados de ánimo al despertar y en sueños, y revisaron cognitivamente un problema focal concreto cada día. Como medio para resolver el problema, se les permitió elegir entre una técnica de incubación de sueños, antes o después de dormir, o alternativamente una técnica de relajación, antes o después del sueño. Se comprobó que el uso nocturno de técnicas de incubación de sueños aportaba soluciones a los problemas personales y mejoras en el estado de ánimo, con una disminución lineal de los estados de ansiedad y de depresión. Un segundo experimento confirmó que estos resultados no podían atribuirse a la expectativa. Reed intentó reconstruir un ritual de forma contemporánea a partir de su interés por las posibilidades creativas de recordar los sueños. Inicialmente se llevó a cabo en un laboratorio de sueños, luego se amplió para que fuera coherente con los rituales de curación en general y se llevó a cabo en una tienda de campaña en el campo de un campamento de verano. Reed da 4 ejemplos de casos, señalando que algunos sueños tenían la cualidad de visiones y parecían ser telepáticos. Muchas incubaciones conducen a una intensa catarsis emocional, como por ejemplo en el caso de un chico de 29 años en cuyo trabajo sufrió una autocrítica extrema. En un sueño incubado mantuvo intercambios catárticos con varias personas importantes de su pasado, entre ellas especialmente su padre, de quien recibió en el sueño el tipo de apoyo emocional positivo que, según él, había estado dolorosamente ausente en su relación.
El incubante se despertó del sueño llorando, pero aliviado y renovado, sintiendo una nueva capacidad de trabajo. El enfoque terapéutico de Reid se centra en la selección de un lugar sagrado y en animar al individuo a sentirse reverenciado. Para Reid, estos factores siguen operando hoy en día, en algunos de nuestros sentimientos y expectativas respecto a nuestros espacios personales o retiros vacacionales, cuando no iglesias y santuarios, y respecto a nuestros médicos, psicoterapeutas, clérigos o gurús. La esencia de su reconstrucción es la operación de arranque de alistar estos símbolos actuales de santidad y poder para constelar en el soñador contemporáneo aproximadamente la misma configuración psicodinámica que debió existir en la psique del incubador indígena al quedarse dormido en el santuario. La práctica de incubación en tienda de Reid seguía un elaborado procedimiento. Indica lo siguiente: cuidadosa selección del soñador para la incubación, preparación del incubante, contemplación del propósito, elección de símbolos personales del lugar sagrado y del benefactor venerado. Ceremonia de incubación, de 4 a 6 horas, incluida la imaginación guiada. Y por último, un testimonio del incubante. Como alternativa a la idealización del paradigma de investigación causal, Reid reconoce en la práctica del ritual simbólico una oportunidad de proporcionar y explorar un paradigma acausal pero significativo para sintonizarnos con la autorrealización de las realidades. Por otro lado, Paul Debreu y Stanley Krippner llevaron a cabo conjuntamente en el Reino Unido y otros países, durante más de 10 años, un proyecto interdisciplinar para reexaminar la antigua práctica del sueño en los templos, el Proyecto Dragón. Participantes de distintas edades registraron sus sueños al aire libre en 4 antiguos lugares sagrados. Por ejemplo, una colina sagrada en Gales y un dolmen neolítico en Cornualles, y también sus sueños en el entorno familiar de sus hogares. Los resultados mostraron que, en contraste con los sueños caseros, los sueños en los lugares sagrados eran más a menudo extraños, mágicos y paranormales. A pesar de los limitados recursos del proyecto, los investigadores consideraron que recogía un conjunto único e importante de datos sobre sueños. Los peregrinos de la antigüedad utilizaban el sueño en lugares sagrados como forma de entrar en contacto con lo divino, un elemento que falta en el actual renacimiento del interés por la peregrinación. Sin embargo, están sugiriendo oportunidades para ofrecer lugares sagrados adecuados para la incubación de los sueños, como por ejemplo el lanzamiento en el 2020 de los 6 senderos de los Santos del Norte en el noreste de Gran Bretaña por parte del British Pilgrimage Trust. El éxito de la incubación de sueños depende en gran medida de la motivación de la persona para resolver un problema. Una posibilidad es que la incubación de sueños pueda combinarse con el sueño lúcido para facilitar la comunicación con el propio poder curativo interior y con el llamado Arceus, que según Paracelso nos une al reino espiritual. El poder interior, reconocido en la antigüedad, es el centro de atención hoy en día, mientras que el poder divino exterior parece descuidarse demasiado.